Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación, bienvenidos a este diálogo más, gracias por estar con nosotros, damos gracias al Creador también por permitirnos un programa más en nuestra serie Fariseos Modernos. Así que estamos junto a mi hermano Eddie Amílcar Osorio, listos para un programa más. Hermano Eddie, ¿cómo está usted? Bien, hermano Carlitos, contento de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación, como ya usted lo decía, listos para un diálogo más. Qué bueno poder estar juntos nuevamente, poder reunirnos para poder conversar sobre un tema actual a la luz de las Escrituras. En este caso, pues, para concluir la serie que hemos venido abordando, ¿verdad? En la cual hemos venido hablando de fariseos modernos. Fariseos modernos. Yo creo que al final ya creo que es como, salieron como 11 capítulos de esta serie, o 10 si no estoy mal, pero creo que ha sido un buen tiempo. Un buen tiempo de conversación, buenos momentos para reflexionar sobre la gracia, sobre la justicia, sobre la justificación por fe, sobre el evangelio mismo y sobre conceptos tan importantes para nosotros como la gracia, la santificación, ¿verdad? Exacto, el lugar que ocupa la ley dentro de la vida del cristiano hoy en día. Exacto. Y hoy, pastor, pues vamos a hablar un poquito, vamos a hacer por ahí, hoy es nuestro último programa con relación a esta serie, y vamos a hablar un poquito acerca, hay un pequeño resumen, ¿no? de lo que estuvimos haciendo, pero queremos finalizar con algo que creemos importante. Cuando hablamos de, por ejemplo, hablamos mucho acerca del legalismo, pero también hablamos del peligro del antinomiismo, o sea, de los cristianos sin ley. Entonces, los dos extremos, pero ¿cuál es el extremo? Perdón, no, ¿cuál es el extremo? No, ¿cuál es la posición bíblica? Y hoy queremos hablar un poco acerca de cómo la iglesia hoy en día, pastor, aplica o debe aplicar la gracia. Exacto. Entender la gracia no solamente entendiéndola desde la perspectiva, Eddie, como receptor de la gracia, sino que ¿dónde queda el dador de la gracia? Así es. La iglesia que da gracia. Y por eso nuestro tema de hoy, pues, una comunidad de gracia, pastor. Así es. Tener un concepto claro acerca de lo que la iglesia es. Correcto. Eso es fundamental entender y tener ese entendimiento de que la iglesia, así como la Biblia también la define como la columna y baluarte de la verdad, ¿sí? La iglesia está llamada a exponer la verdad de Dios acá en el mundo, pero tenemos que entender, Eddie, que Jesús fue lleno de gracia y verdad. Y verdad, exacto. O sea, entender que existen principios fundamentales que la palabra de Dios ordena, ¿no?, al ser humano. Y cuando el ser humano pues sale de ella, pues de igual forma la iglesia está llamada, ¿no?, a dar el sentido correcto. Pero en ese sentido correcto muchas veces, pastor, podemos caer en el gran peligro que tuvieron los legalistas o los fariseos de aquel tiempo. Así es. Que solamente llegaban al punto del juicio, pero no al punto de la gracia, pastor. Exacto. Y ese es un problema. Ahora hay algo bien importante como, bueno, el tema que vamos a abordar hoy es una comunidad de gracia, ¿verdad? Y pues nuestra idea, pues como hemos venido conversando aquí fuera del aire, ¿verdad? Desde hace algunos episodios atrás, es poder abordar lo que en sí debería ser la iglesia. O en palabras del Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo que es la esencia de la iglesia. La iglesia en sí, tal vez para nosotros decir la iglesia es una comunidad de gracia y proceder a explicarlo, yo creo que para creyentes esto ni siquiera necesitaría explicación. ¿Por qué?
Lo hacemos ahora porque es un concepto que se ha perdido, ¿ya? Pero como iglesia, la esencia misma de la iglesia es la gracia, ¿ya? O sea, es porque es la receptora, exacto. Colectivamente hablando. La iglesia es la receptora, es el grupo de personas, el cuerpo de Cristo que ha recibido una posición que no merece por gracia, ¿ya? Entonces, exacto. Esa gracia se manifiesta, se demuestra, se verbaliza, se modela, ya se enseña y se predica, ¿verdad? Usted. Entonces, pero también tenemos que ser honestos, ¿verdad? Y decir que a veces el concepto gracia está teóricamente, pero no prácticamente en la iglesia, ¿verdad? Entonces, a veces la iglesia es conocida por ser una iglesia dura, una iglesia de juicio, una iglesia que condena, una iglesia que juzga, ¿ya? Pero no una iglesia de puertas abiertas, pero no una iglesia que recibe al hijo pródigo cuando regresa y lo recibe con los brazos abiertos. Exacto. No, muchas veces no somos esa iglesia que abraza al pecador con el evangelio, que hace sentir en casa a aquellos que han venido, que están desahuciados por la moral del mundo, ¿verdad? O por los conceptos de verdad del mundo, ¿verdad? Entonces, yo creo que la iglesia, como iglesia, necesitamos no sé si está bien dicha la palabra, pero como volver a recuperar eso, ¿no? Ya, porque a veces lo perdemos de vista. Recuperar el concepto de la gracia creo que es importante, pastor. Hay que entender conceptos acerca de nuestra identidad que la Biblia da. Por ejemplo, dentro de la definición o dentro de la comisión que el Señor nos da a nosotros, hay una que a mí me encanta siempre recordar, que tiene que ver con el propósito principal. Por ejemplo, cuando el Señor hace el llamado a sus discípulos, ¿no? En el Evangelio según Juan, capítulo 4, verso 18, por ejemplo. En adelante, Él llama a dos personas que estaban, Evangelio de Mateo, dos personas que estaban echando las redes, dice en el mar, ¿no usted? Y llama, el caso de ellos era pues Pedro y su hermano Andrés. Y el Señor les dice, vengan en pos de mí y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Sí. Entonces, en la naturaleza específica de la iglesia, pastor, no solamente existe, mire qué interesante ese punto, no solamente existe la iniciativa de la predicación del evangelio, que eso está bien, sino también la iniciativa del amor hacia las personas. El problema es que puede existir un ente responsabilizador, ¿verdad? Usted de predicar el evangelio pero sin amor. Exacto. Y eso también es peligroso. Sí. Lo vemos marcado en la Escritura. Por ejemplo, uno de los grandes ejemplos que vemos en las Escrituras tiene que ver con Jonás. O sea, Jonás fue a predicar el mensaje de arrepentimiento a Nínive, pero deseando que no se arrepintieran y que les metiera fuego el Señor. O sea, eso no funciona así. Sí. Entonces, es peligroso, pastor. Jonás estaba en un ente legal, con un corazón legalista, ¿usted? Entendemos la situación de Nínive, pero estoy seguro que Jonás creía que los ninivitas eran peores que él. Sí, es que el punto, hermano Carlitos, y es precisamente cuando usted hablaba de Jonás, ¿verdad? Lo que venía a mi mente es que la gracia es todo lo contrario a lo que Jonás es o pensó. Exacto. ¿Ya? O sea, Jonás dijo, bueno, si voy... Bueno, existía esa rivalidad, ¿no? Históricamente se sabe lo que los asirios le hacían a sus enemigos en ese tiempo, la rivalidad entre pueblos que existía, ¿verdad? Y el Señor lo manda a predicar ahí. Pero precisamente es eso, ese concepto de inmerecimiento que es lo que motiva la gracia, ¿verdad? La gracia en sí misma, la esencia de la gracia es precisamente eso, que no la merecemos. Exacto. ¿Ya? Entonces, eso debe ser algo que la iglesia predique y enseñe, no solo teóricamente, sino prácticamente. Predicarlo desde el púlpito, pero también vivirlo. ¿Ya? Exacto. Ahora, aquí hay un detalle, dice Eddie. Cuando nosotros hablamos y vemos, por ejemplo, el pasaje que citaba, los haré pescadores de hombres.
Y obviamente ahí, pues el término antropos, ¿verdad? Hombre, tiene que ver con la especie humana. Así es. Pero cuando hablamos de eso hay que entender claramente de que tratar con humanos no es fácil. No es fácil. Solamente a través de la gracia, Eddie. Exacto. Entonces, ¿sabe cuál es el problema? El problema es que muchas veces la iglesia se frustra, mire, Eddie, y deja de hacer su trabajo o se comienza a comportar legalista, ¿sí? Cuando en la dificultad de tratar con el ser humano, quiere que el ser humano, pastor, haga cosas que solo en el orden sobrenatural se pueden hacer. Así es. Por eso es que la iglesia está llamada a traer las personas tal y como están y aceptadas como son, Eddie. Sí. ¿Por qué? Y eso es lo que nos cuesta, siendo honestos. Porque, claro que nos cuesta, pero ¿por qué? ¿Qué tenemos que entender nosotros? Que nosotros como pueblo de Dios estamos llamados, pastor, a hacer la parte racional, o sea, racional, lo razonable, lo visto. Sí, lo que se puede palpar. ¿Y qué es lo que se puede ver, lo que se puede palpar en un proceso de estos? Sí, es la predicación del evangelio. Así amarlos, expresar el carácter de Jesús, expresar el carácter del reino. De lo sobrenatural se va a encargar el Señor. El problema es que nosotros, con nuestras leyes, con nuestras normas, queremos hacer el trabajo sobrenatural que solamente Dios puede hacer. Así Entonces es. nuestro trabajo está venir y exponerlos a la gracia, Eddie. Así es. Y eso es lo que sucede. Y el legalismo es lo que afecta. Ahora, usted decía algo bien importante, hermano Carlitos, con respecto a la gracia. Y quiero compartir algo que estuve leyendo precisamente esta semana con respecto a esto. Y es estaba leyendo precisamente la parábola del hijo pródigo. Uh-huh. Y pues la parábola del hijo pródigo, pues hay muchas lecciones que podemos aprender de ella, ¿verdad? Claro. Pero algo que me sorprendió en estas notas de esta parábola fue algo acerca de que la gracia es arriesgada. ¿Ya? Interesante. La gracia es arriesgada. Para que podamos entender la gracia perdonadora del Padre, debemos primero ver su gracia inicial al darle a su Hijo la libertad de tomar malas decisiones. ¿Ya? O sea que interesante. Y me sorprendió este punto, ya que el Padre obviamente acá representa a Dios, ¿verdad? Uh-huh. ¿Ya? Esto no nos dice que Dios no nos creó con la libertad de tomar decisiones. O sea, Dios nos creó a nosotros con la libertad de tomar decisiones. Uh-huh. Existe la posibilidad de que el amor recíproco se encuentre bajo cualquier otra condición. El amor y la gracia son arriesgados. Este Padre puede decidir amar, pero no que lo amen. ¿Ya? Interesante. Reflexionemos sobre eso. El amor ofrecido, miren, no siempre es correspondido. No estamos preprogramados como robots. Exacto. ¿Ya? Sino que somos agentes libres con una responsabilidad moral. Ajá. ¿Ya? Eso también es gracia. Exacto. O sea, el Señor permite. Ajá. O sea que la gracia se manifiesta en esa, y eso es lo que muchas veces a nosotros nos cuesta entender. ¿Cómo es que Dios acepta a aquel hermano que tal vez en un momento de su vida se desvió, en un momento de su vida falló, pecó, ¿ya? Y luego que vuelva y tal vez a veces existen, ¿no?, ese tipo de como recaídas a veces, ¿verdad usted? Y hay cosas ahí de la salvación que uno no puede entender, ¿verdad? Son Exacto. cosas que están en la sola potestad del Señor, ¿verdad? Y no nos corresponde a nosotros hacer un juicio. Pero lo cierto es que la gracia del Señor lo recibe. Mire, alguien me decía esta semana, todo el relajo que hubo, ¿no?, de la muerte de Francisco, uh-huh. Los famosos debates y problemas que hubieron con las encíclicas que se promulgaron, que se publicaron, ¿verdad usted? Y la fiducia supplicans es una de las más controvertidas, ¿verdad, pastor? Pero una persona muy sincera llega y me pregunta, mire, yo veo que usted habla y los he visto en el programa hablando acerca de la ideología de género, ¿sí? Uh-huh. Y me hace esta pregunta, ¿usted aceptaría un homosexual en su iglesia? Y yo le contesto así rotundamente, claro que sí. Uh-huh. Pero entonces, ¿por qué habla? Bueno, es que una cosa son las ideas que se nos quieren imponer. Uh-huh. Pero otra cosa es, pastor, el trato con las personas. Exacto. Y las personas, pastor, claro, que venga quien sea.
Claro que nos gustaría. Sí. ¿Por qué? Porque lo que nosotros deseamos es que las personas puedan tener un encuentro con Jesús. Así es. La iglesia necesita entender, pastor, que el agente salvador es el Espíritu Santo y no nosotros. Correcto. Nosotros, nuestra tarea está en mostrarles el carácter de Jesús. Así es. O sea, entender que estamos en la misma línea, somos humanos, somos hombres también. Correcto. Somos humanos que hemos experimentado la gracia. Exacto. Como hemos dicho aquí muy seguidas veces, un mendigo enseñándole a otro mendigo a dónde hay pan. Así es. A dónde hay agua. Así es. O sea, no somos una especie superior, familia. Así es. No es que seamos algo distinto y que estamos llamados a emitir un juicio y esa gente. Tenemos que tener cuidado, pastor. Sí. Porque el pueblo de Israel por ahí comenzó su declive y Así por es. ahí comenzó su destrucción. Fíjese que con respecto, y lo hablábamos antes de salir al aire con usted, hay un pasaje de la Biblia que a mí me conmueve, que es el Juan capítulo 20. Buenísimo, sí. En Juan capítulo 20, los discípulos, y quiero leerlo, en Juan capítulo 20, versículo 19, es la noche del domingo, ¿ya? La noche del domingo de resurrección. ¿Ya? Y Jesús dice, cuando llegó la noche, versículo 19, de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, la resurrección ya había sucedido. Sí. ¿Ya? Pero los discípulos seguían escondidos. Ya seguían con miedo, seguían con ciertos traumas, ¿verdad? Usted sobre sus propias convicciones, sobre su fe en Jesús. El primero de la semana dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Ya? y me sorprende la forma en que Jesús aparece, ¿verdad usted? Porque los discípulos aquí los discípulos están viviendo, o al menos el final de sus 3 días más confusos, tal vez. Sí, o sea, sus 3 días en donde las tinieblas los cubrieron. Claro. En donde las tinieblas, en donde huyeron, Pedro lo negó, Judas lo entregó, se dispersaron. Pedro después volvió a pescar y se arrastró ahí. Exacto, eso quiero decir. Algunos, ¿verdad usted? Pero me sorprende que Jesús aparece en medio de ellos y les dice, pasa a vosotros, o sea, recibid el Espíritu Santo. Imagínese esto. Ya dice, entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Versículo 21. ¿Otra vez? Otra vez. 2 veces. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Qué trato, Eddie? ¿Qué trato? Ese es el punto. Y habiendo dicho esto, dice, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Eddie, viene a mi mente cuál hubiera sido el actuar o cómo es el actuar nuestro ante un cierto grupo de líderes que tal vez no hicieron bien las cosas. Alguno que haya negado a Jesús. Alguien que lo echamos. Imagínese. Alguien que haya negado. No, yo a esa iglesia ni la conozco. Alguien que se avergüence. Alguien que haya robado. Exacto. ¿Cómo actuamos con ellos? ¿Cómo es nuestro trato con aquellos que han pecado? Exacto. ¿Cómo es nuestro trato con aquellos que han pecado? Usted dijo algo importante hace un par de programas, si no estoy mal. Y ayúdeme a recordar, porfa, que o sea, cuando uno se enoja, no es fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo? La indignación. La indignación no es fruto del Espíritu Santo. No es fruto del Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros nos inclinamos por esa postura, ¿no, pastor? Sí. Es que me indigna lo que hiciste. Sí. Tendemos a tener como cierto celo. Cierto celo santo, ¿no? Exacto. Y mire, eso sí. Y muchas veces nos decimos, no, es que no. Que amamos la iglesia. La sana doctrina. La sana doctrina. O sea, hay que tener cuidado. Sí. ¿Qué pasó con el fariseísmo? ¿Qué pasó con el sistema religioso judío, pastor? Vemos otra escena en el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando Jesús entra, ¿no? al templo, pastor, y comienza a sacar gente.
¿Ah? Y hay otro interesante ahí, que por qué en el sector donde estaban vendiendo los animalitos, por qué en ese sector específicamente, por qué se enojó el Señor. Una de las preguntas que podríamos hacer, ¿no? ¿Cuál fue el causal de la ira del Señor? Así es. Porque Él se enojó. Así es. Él agarró un chicote, pastor, y tiró gente. O sea, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Bueno, las Escrituras explican, pastor, que el lugar donde estaban ellos vendiendo era el atrio de los gentiles. Era el atrio de los gentiles. El lugar que estaba establecido específicamente para que los gentiles viniesen y adorasen, viniesen de otros lugares, Exacto. de otros países, de otros pueblos, y que conocieran al Dios de Israel. Y que, por cierto, era la parte más grande Claro. del tabernáculo. O sea, era un lugar especial. Exacto. Obviamente diseñado por el Señor, ¿no? Para toda esta Exacto. gente. Uh-huh. Y esta gente estaba ocupando de hacerlo ahí para el mercado. Para otra cosa. Mire qué interesante. A veces pasa eso, que en lugar de la iglesia dispensar gracia, dispensa otra cosa. Yo creo que a veces dispensamos, pastor, somos exclusivistas. Sí. Pensamos que lo que hacemos es exclusivo para nosotros. Uh-huh. Es por eso que eso se ve evidenciado. Por ejemplo, miren que la gran mayoría de nuestros gastos en la iglesia son hacia nosotros Hacia mismos adentro. y no hacia las personas. Uh-huh. Entonces necesitamos recuperar esa parte, Eddie. Correcto. Necesitamos recuperar esa parte. Entonces, ¿qué más? Queremos invitar a la audiencia, de hecho, a participar sobre cómo se imaginan ustedes una comunidad de gracia. Ya, piensen, cómo se imaginan una iglesia que dispense gracia en vez de juicio, que dispense servicio, que dispense misericordia en vez de juzgamiento, en vez de prejuicios, en vez de rechazo, ¿verdad? Usted, hacia el pecador. Y cuando hablamos de hacia el pecador, estamos refiriéndonos a cualquier tipo de pecador depravado que se acerque. Claro. Ya, la iglesia es ese lugar, es un hospital, en palabras de Philip Yancey, un hospital para los necesitados. Amén. Ya lo dijo el Señor, ¿no? Yo no he venido por justos. Exacto. Los sanos no tienen necesidad de médico. He venido por los enfermos. He venido por aquellos que necesitan. La comunidad, mire, debe ser un hospital para los débiles, para los necesitados y espiritualmente depravados. Lo que usted decía, no un club exclusivo donde solo los que aparentan estar bien se sienten bienvenidos. Ya. Y esa es otra gran mentira. Pensemos, hermano Carlitos, en el peor pecador. Uh-huh. ¿Ya? Desde nuestros propios Contextos. análisis Uh-huh. humanos, ¿verdad? Pensemos en una persona X. ¿Cómo se siente esa persona cuando llega a la iglesia? Imagínese usted. ¿Cómo se siente esa persona al entrar por las puertas del templo donde usted asiste, donde usted se congrega los domingos? Y decide ir un domingo al templo donde usted se congrega. ¿Será que se siente bienvenido? ¿Ya? ¿Será que va a poder con las miradas de los hermanos? ¿Ya? ¿Será que lo vamos a abrazar? ¿Será que le vamos a mostrar la gracia, la misericordia de Dios? ¿Cómo recibiríamos al smiley? Ya. O sea, todo eso, fíjese usted, o sea, eso debería de llevarnos a reflexionar. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, fíjese, hermano Carlitos, hay algo que me parece interesante. En el Nuevo Testamento, la gracia y Jesús personalmente siempre tuvo una inclinación hacia el débil, uh-huh, hacia el pobre, hacia el oprimido, hacia el sinvergüenza, hacia el perdido, hacia el publicano, hacia el ladrón, hacia la prostituta, hacia la adúltera. ¿Me entiende? Sí. ¿Ya? Sí. O sea, Jesús se inclinó por ese tipo de gente y barrió duro contra la cúpula religiosa, contra los que dice ahí Mateo 21, si no estoy mal, que le añadían más flecos a los mantos y ensanchaban el tamaño de sus filacterias, ¿verdad? Exacto. ¿Ya? O sea, qué interesante es, hermano Carlitos, y qué controversial puede ser comparar la iglesia de hoy a lo que Jesús hizo. ¿Ya? Porque Jesús se inclinó por el débil, por el despreciado. Jesús abrazó, Jesús tocó a un leproso. Amén. ¿Ya? Jesús tocó a un leproso. Nadie lo hacía, porque los leprosos hasta eran expulsados de
de la comunidad, de la ciudad, del pueblo, de la aldea, donde estaban, ¿verdad usted? ¿Por qué? Porque eran considerados inmundos, pecadores, nadie se contagiaba, ¿ya? Pero además Jesús se dejó tocar por una mujer con flujo de sangre. Claro. Ya que según las leyes rituales de Levítico, lo iba a dejar impuro. Inmundo. Ya, inmundo. Ya, o sea, a veces la gracia es chocante. Claro. Y por eso decíamos que la gracia es arriesgada. La gracia a veces toma riesgos que humanamente quizás hay gente que no lo va a poder procesar. Claro, mire, y este es un gran, un gran problema. Porque, por ejemplo, es fácil, pastor, venir a tener una concepción de la gracia, por ejemplo, desde la perspectiva, hablemos de la perspectiva de adoración. Llegamos y cantamos, Jesucristo basta, su gracia. Su gracia es mayor si las pruebas aumentan. Imagínese, qué bonito, Sí. oramos en el culto, todo calidad está por ahí. Pero cuando alguien te ofende, Ahí está el punto. cuando alguien hace Y y esa dice es- cosas que no van acordes a tus ideales, Y ese, hermano Carlitos, es como uno de los clímax de la gracia, pienso yo, en términos prácticos, Sí, ¿va? sí, sí, sí. Porque el Señor dijo, amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen. uy, O sea, mire, pongamos los pies sobre la tierra, ¿ya? Y vayamos, y si hablamos de eso, y uno dice, pero ¿cómo lo voy a hacer? Pues es que eso es la gracia, hermano. claro, La gracia es no pagar mal por mal, ¿ya? Sino bien por mal. pensemos, pastor, en Esteban. Exacto. O sea, Esteban lo apedrean y lo matan, pastor. No les tomes en cuenta este pecado. Uy. ¿Ah? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Exacto. Pastor, el carácter Gracia. de Jesús. Y mire, ¿y sabe qué es lo tremendo, pastor? Gracias. Que uno de los principales objetivos que el Nuevo Testamento expone, que el creyente está llamado a hacer, tiene que ver con ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Sí. O sea que el objetivo primordial es parecer nomás a Jesús. Nosotros a veces pensamos que el servicio, Señor, o Ahí está el activismo religioso es que nos va a llevar a ser agentes de la gracia. No, agente de la gracia nos va a llevar a hacer cuando el carácter de Jesús es experimentado en nosotros. Correcto. Tremendo, pastor. Sí, sí, tremendo. Y cuando usted dice que estamos siendo conformados a la imagen de su Hijo, bueno, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús entonces? En el Nuevo Testamento vamos y vemos, ¿qué hizo Jesús? Bueno, lo acabamos de narrar. Acabamos de narrar que tocó un leproso, se dejó tocar por una mujer con flujo de sangre. Ya, o sea, ¿cómo traigamos eso a la realidad nosotros? Aunque ese tipo de cosas ya no son consideradas hoy inmundas, pues, culturalmente hablando, ¿verdad usted? Pero ¿cómo se traduce eso ahora para que nosotros podamos servir? ¿Ya? Para que nosotros podamos dispensar gracia. Pensemos, pastor, Jesús con Zaqueo. También. Va caminando Ujú. y ¿qué le dice Jesús? Zaqueo, date prisa porque es necesario que yo hoy pose en tu casa. Exacto. Ahora, Ahí. pensemos aquí en el cuadro religioso. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos en aquel ¿Por qué religioso. no se por quedó ejemplo. en la casa del sumo sacerdote, por ejemplo? Por ejemplo. Mira qué interesante. Por ejemplo, aquel pensamiento que Jesús se dio cuenta que tenía aquel fariseo. Si este fuera verdaderamente el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, se daría cuenta de qué tipo de mujer es la que está viniendo. O sea, ¿me entiende? O sea, Jesús nos enseña que a esa gente hay que ir. Exacto. Fíjese que hay un ejemplo que a mí ahorita precisamente cuando estábamos platicando esto, me vino a la mente el ejemplo de Onésimo, ¿ya? Y Filemón. Uf, que es una Ya. carta. Que creo que la carta refleja ese espíritu de gracia, ese carácter de gracia que la iglesia debe tener, ¿verdad? Porque Onésimo le había robado a Filemón, que era su dueño, ¿verdad? Usted, claro. ¿ya? Pero Pablo luego, bueno, Onésimo se restaura, ¿no? Con Pablo, pero Pablo luego envía y el registro dice que él mismo llevaba la carta, ¿ah? Y le dice, recíbelo. Uy, ya, o sea, no sabemos cuál fue la reacción de Filemón. Sí. No. Quedó en el canon del Nuevo Testamento, sin duda, algo pasó. Algo pasó. Algo pasó. Pero fíjese qué controversial lo que Pablo le pide a Filemón. Sí. Recibe al que te robó.
Y mire, y muchas veces nosotros, pastor, la iglesia termina solo ubicándose en la condenación. Con eso no estamos diciendo, pastor, que los procesos de restauración de las personas no hay que ponerles atención. No. Hay que ponerles atención, ¿verdad? Ustedes Tampoco estamos hablando de tolerancia de todo el pecado, ¿verdad? Exactamente, sino que de la actitud de la iglesia hacia las personas. La forma en que nosotros recibimos a los en que la iglesia recibe a aquel que ha fallado y que ha pecado. Exacto. ¿Ya? Entonces, antes, ¿vamos a la resistencia o abordamos un punto más? Sí, vamos a la resistencia, pero antes veamos, pastor, cómo estamos por ahí. ¿Están conectados? ¿Están conectados? Cuénteme, hoy no estoy yo conectado. Sí, tenemos algunos hermanos. Saludos a todos. Conectados. Bueno, hermana Rebeca Orellana dice presente. Creo que una comunidad de gracia, dice, se debería diferenciar por ser un lugar donde me es fácil confesar mi pecado. Amén. Buen punto, y debilidad, buenísimo. sin temor a ser juzgado. Interesante punto. ¿Ya? Buen punto. Piense eso. Interesante. Su iglesia provoca un ambiente en donde a la gente le es fácil confesar. Supongamos que usted pecó. Voy a correr a la iglesia porque los hermanos me van a ayudar. Uy. Yo creo que es al revés. Está bueno eso. Voy a correr de la iglesia. Yo creo que al revés me voy. Mire, qué tremendo. Qué tremendo eso. Sí, o sea, que la iglesia sea ese lugar confiable en donde yo esté seguro que si voy a ir voy a encontrar restauración. Claro, ¿ya? claro. Pero, pues desafortunadamente, a veces la iglesia no es eso. Hermano Philly Bustamante también dice: hola, varones de Dios, muy buena información, edificantes. Saludos, hermano Philly. Así es, hasta Estados Unidos. Sí. Y Adalí Ramos de Sosa dice: Dios les bendiga, hermanos. Saludos especial a todos los que nos ven a través de Amigos TV también, pastor. Así es. También a través de Radio Cultural Amigos y Radio Alternativa. Amén. Gracias al equipo Alternativa porque siempre está por ahí, pastor. Amén. Muchas gracias. Muy pendiente del programa. Así que muchas gracias. Bien, pastor, mándeme. En resumen, estamos hablando sobre una comunidad de gracia, una comunidad que expresa gracia. Que la gracia, y lo que estamos abordando específicamente, es las cosas prácticas, ¿no? Cómo la gracia puede hacerse visible en una iglesia y no ser solo un concepto, no ser solo algo que se predica del púlpito, sino algo que se modela en el diario vivir. ¿Sí? Vamos a continuar en la segunda parte del programa abordando unos puntos únicos y buenísimos sobre este tema, pero ahorita queremos dejarlos a todos ustedes que nos están acompañando en el episodio de hoy con nuestro hermano Carlitos Vidal, que nos presenta la resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos, familia, bienvenidos a La Resistencia, este espacio en donde desde una perspectiva bíblica analizamos los sucesos que en nuestro mundo de hoy, pues desde una perspectiva bíblica afectan y tienen que ver con lo que predicamos como Iglesia del Señor. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de los Estados Unidos de Norteamérica. Como ustedes bien saben y hemos hablado y hemos dejado bien claro aquí en La Resistencia, que cuando hacemos mención de algún tipo de político, pues no estamos hablando de que sean los supuestos mesías o los supuestos héroes que van a resolver los problemas del mundo. Simple y sencillamente destacamos algunos aspectos y principios de los cuales creemos que son adecuados y que son importantes que las demás naciones puedan observar, ¿no? Principios políticos, porque quiero o no, pues la política afecta en la comunidad, afecta en la vida comunitaria que tenemos los unos con los otros. Y como ustedes pues también saben, en Estados Unidos están pasando muchas cosas bastante interesantes desde la perspectiva económica, desde la perspectiva social, pero hoy quiero destacar un aspecto desde la perspectiva de educación. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acaba de firmar estos días una orden ejecutiva en donde da órdenes específicas a todas las universidades de Estados Unidos
¿sí? En una batalla que se va a volver obviamente una batalla federal, ¿verdad? Ustedes, porque hay universidades que se están oponiendo a estas órdenes ejecutivas, en donde insta a todos los entes universitarios a volver a los principios fundamentales de los Estados Unidos. Así como usted lo escucha. Todo lo que tenga que ver con el wokismo, esta idea o ideología, la cual componen muchas otras ideologías dentro de ella, como la ideología de género, como por ejemplo pensamientos antisemitas, como por ejemplo la distorsión de los principios fundamentales del ser humano, como por ejemplo el matrimonio, las relaciones de los seres humanos y tantas cosas que hoy en día las grandes élites de las universidades se han infiltrado. Y Estados Unidos ha detectado que ha perdido en educación, ha perdido muchísimo. Por ejemplo, desde la perspectiva universitaria, ¿sí? China y Rusia están desarrollando grandes modalidades de estudio, grandes profesionales están avanzando y desarrollándose de una manera especial, mientras Estados Unidos está averiguando cuántos tipos de trans hay hoy en día, o cuántos tipos de ideologías o cuántos tipos de géneros hay hoy en día. Estados Unidos necesita volver al sentido común y necesita volver a ser la potencia que antes fue. Es el objetivo del presidente Trump al firmar estas órdenes ejecutivas, y creemos que es importante que Estados Unidos regrese a ser la gran nación por la cual creció, explotó, impactó en el mundo y llegó a ser la primera potencia mundial. ¿Por qué? Porque principios fundamentales del protestantismo gobernaron Estados Unidos. Sentido común, la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Y eso es importante que vuelva. Grandes universidades como Harvard, por ejemplo, están perdiendo mucha credibilidad y mucha presencia a nivel mundial. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, vuelvo y repito, se estaba dedicando a dar exposiciones sobre género y no a estudiar ciencia, y no a estudiar biología, y no a estudiar aspectos específicos que son de utilidad para el ser humano. Por lo tanto, creemos que es importante que desde la perspectiva de nuestros países, sí que estamos alrededor de esta gran nación, tomemos en cuenta estos aspectos y velemos por lo que a nuestros hijos se les está enseñando. Que usted vele lo que sus hijos aprenden en las universidades. Si en realidad en la universidad está siendo educado o probablemente está siendo adoctrinado. Esas son cosas que tenemos que observar, son cosas que tenemos que estar atentos, padre de familia. Pregunte a sus hijos. Muchas veces las universidades adoptan posiciones ideológicas, las cuales solamente se encargan, por ejemplo, de adoctrinar gente. Recuerdo en algún momento que alguien decía, que creo que es un extremo también dañino, ¿verdad? No, yo a la universidad a mi hijo no lo dejo porque ahí los hacen ateos. Tampoco es lo que sucede, pero sí existen ciertas ideas, ¿verdad? Ustedes que en algún momento pueden afectar. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar pendientes y tenemos que luchar por una educación correcta, una educación a la cual desarrolle grandes profesionales a base de ciencia y no a base de ideologías. Así que, familia, panorama que hoy en día estamos viviendo, pero no dejemos llevar por el desánimo ni por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Esto fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, estamos de vuelta, queridos hermanos y amigos. Gracias por continuar con nosotros. Ahorita estaba viendo acá que se nos olvidó saludar a nuestro fiel y atento oyente, hermano
Juan Alonso Mellado. Hermano Juanito, hay que saludarlo. Hermano Juan no falla, así que... Hay que saludarlo, es parte de Diálogo de Fe y Salvación. Aunque no haya programa, tenemos que saludarlo. Claro. Gracias. Saludos, hermano Juanito. Saludos, hermano Juan. Gracias por estar con nosotros. Y bien, continuamos entonces, Sí, pastor, hermano Carlitos. Solo comentemos rapidito ahí el suceso. Ajá. Qué bueno por Estados Unidos, pastor. Uh-huh. Estaba viendo datos de Harvard, pastor. Terrible. Sí. O sea, y la Universidad de Yale. O sea, pastor, es que estas iglesias, estas universidades fueron monstruos, pastor. Sí. Pastor, estas ideologías woke están destruyendo. De hecho, yo estaba viendo una entrevista la vez pasada, no recuerdo exactamente cuándo, pero estaba viendo un análisis que estaban haciendo sobre las donaciones o sobre los aportes estatales hacia las universidades y hacia diferentes actores educativos en Estados Unidos. Y la mayoría también están ideologizados. O sea, la mayoría de aportes estatales no tienen así como una línea imparcial, pues. Sí, pues ya, sino que con siempre, condiciones. exacto, siempre se beneficia a cierto lado ideológico, ¿verdad usted? Desafortunadamente. Lamentablemente. Para seguir expandiendo ideologías como estas, ¿no? Como las que usted acaba de mencionar. Veía, pastor, un dato interesante del doctor César Vidal Manzanares, el cual hablaba, pastor, de la educación en Rusia. Él tiene muchos amigos en Rusia y habla ruso. Y daba un dato interesante. Lo que hoy en día, en el primer año de las universidades en Estados Unidos se está dando, en Rusia los niños de quinto primario lo están viendo. Sí, pues. Tremendo, ¿verdad? O sea, porque esta ideología woke también lleva a la victimización del alumno. Sí, exacto. Y por eso es que toda la vida, o sea, estamos ahí constantemente. Por ejemplo, plantean ellos también que no hay necesidad de por ejemplo, las calificaciones a los mejores, a calificar bien a los mejores, Uh-huh. dar ¿qué? Ese incentivo. El cuadro de honor de los colegios está desapareciendo. Y eso es apuntar a la mediocridad. Exacto. Pero bien. Vamos a continuar. Sigamos hablando de la gracia, porque igual solo quiero animar ahí a nuestros oyentes que nos sigan, que sigan la página de Diálogo de Fe y Salvación en Facebook. Les recuerdo que estamos iniciando la página porque la anterior nos la eliminaron, ¿verdad? Y la verdad, pues hace unos meses atrás fue que la estamos iniciando, pero sí tenemos muy poco alcance, ni siquiera la mitad del alcance que teníamos con la página anterior. Entonces queremos animarles a que si usted nos está escuchando por cualquier medio, ¿verdad? Que vaya a Facebook. Que vaya a darse ahí una pasadita por Facebook y busque Diálogo de Fe y Salvación y le dé me gusta. ¿Y cuál es el objetivo de esto, pastor? Llegar a más gente. Exacto, llegar a más personas. Muy bien. Pero bueno, entonces, la gracia, hermano Carlito, seguimos hablando de cómo ser una comunidad de gracia. Cómo dejar de ser fariseos modernos. Exacto. Y comenzar a ser una comunidad de gracia. Una comunidad de gracia. Ajá. Exacto. Es importante también ver, mire, pastor, de que cuando somos una comunidad de gracia se evitan los extremos liberales y legalistas. Así es. Y nos colocamos en una posición un poco más bíblica. Exacto. O sea, la gracia tampoco es libertinaje. Así es. Sí, pero tampoco es legalismo. Así es. Porque la gracia, pastor, confronta, la gracia transforma, la gracia provoca cosas. Así es. O sea, no va a quedar así por así. Hay gente que tal vez sin el temor de la gracia, y eso a veces pienso, mire, pastor, la iglesia le teme a la gracia. O sea, sí. ¿por qué? Porque queremos tener a la gente controlada. Sí. Y queremos control. Exacto. O sea, querer decirle qué es lo que decía nuestro buen amigo Marcelo Janco, el corral, ¿no? O sea, hay que tener encorralada a la gente. Sí, y no, en Cristo hay libertad, pastor. Exacto. La libertad de conciencia, pero libertad en Cristo. En Cristo. Entonces necesitamos como comunidades de gracia tener nuestra posición bíblica. Así es. No liberal, no legalista. Bíblica. Tampoco tradicionalista, sino Así que es. bíblica. Bíblica. Y eso es muy distinto. Correcto. Una comunidad de gracia, hermano Carlitos, es una comunidad que extiende perdón y aceptación. Claro, sí. ¿Ya? Como receptores del favor inmerecido de Dios, mire, estamos llamados a extender gracia a quienes nos rodean.
perdonando de la manera que Cristo nos perdonó. Amén. ¿Ya? Reflejamos el amor de un Dios que ama todo, que acepta a los pecadores. ¿Ya? Eso es Esa importante. es una buena pregunta. ¿Qué refleja la iglesia? ¿Ya? Sí. Porque el llamado del Señor es para todos. Claro. ¿Ya? La iglesia también debería ser una extensión. Recordemos que la obra redentora de Jesús continúa. ¿Por qué? Porque pues aquí está su cuerpo, Claro. que es la iglesia. Claro. ¿Ya? Entonces una comunidad de gracia es una comunidad que extiende perdón y que extiende aceptación. A veces somos la iglesia de Cristo y creo que nos estamos alejando mucho del carácter del Jesús del Nuevo Testamento. De Cristo. De Cristo. Qué triste. Exacto. Hay un concepto, fíjese, de la gracia que me hace reflexionar también, y es que la gracia, dice, es ese dinamismo comunitario. La gracia es un dinamismo comunitario que acerca a las personas y crea comunión. Exacto. ¿Ya? Los miembros se sirven mutuamente a través del amor, superando divisiones y distancias. Interesante. ¿Por qué es que la comunidad es posible en la iglesia cuando en la iglesia hay gente, hay personas de diferentes gustos, diferentes ideales, de diferentes, ¿cómo se dice? Capacidad, poder adquisitivo, ¿verdad? Claro, usted. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué en una iglesia donde hay gente de diferentes edades, por qué todos pueden o deberían llevarse bien, trabajar unidos, mostrar la gracia? Pues por eso, porque es la gracia la que hace posible eso. Cristo es lo que hace posible que usted tenga comunión con personas que fuera de Cristo no tendría jamás. No, definitivamente. ¿Ya? Definitivamente. O sea, y fíjese que eso es lo que me parece como no sé si revolucionario de la gracia, ¿verdad usted? Porque la gracia rompe barreras, rompe límites. La gracia me acerca a mí a personas con quien de no ser por la gracia no me acercaría. ¿Ya? Pero la gracia rompe esos límites, ¿verdad usted? Y ahí es donde se produce la edificación mutua. Exacto. Y ahí es donde ese dinamismo comunitario, esa comunidad, esa riqueza, ¿verdad usted? Y yo creo, hermano Carlitos, que en la iglesia debería beberse y comerse eso, ¿verdad usted? Sí. O sea, que cuando usted llega a la iglesia, como en su momento creo que estuvo de moda una frase ahí en las redes sociales, ¿no? Que la iglesia sea como ese lugar seguro. Claro. ¿Ya? Claro. Que la iglesia sea como ese lugar seguro en donde usted puede encontrar refugio, en donde usted puede encontrar perdón, gracia, misericordia. Cuando tengo luchas, cuando Exacto. tengo pruebas, cuando tengo dificultades, cuando estoy en problemas. ¿Sí? Cuando las situaciones de la vida me llevan, pastor, a entender mi vulnerabilidad, la iglesia debería ser ese lugar, ese oasis, pastor. Ese oasis en medio del desierto. Así es. Ahora la pregunta es, ¿nuestras iglesias están para eso? ¿O están solamente para corregir gente? Ese es el punto. Entonces necesitamos ver esa parte. Hay un aspecto que me llama la atención, pastor, que también dentro de una comunidad de la gracia, mire, existe un énfasis en ser y no en hacer. En ser y no en hacer. Cosa que pasó con los fariseos. Así es. Los fariseos se enfocaron en el hacer. Y no en ser. Pero no en el ser. Mire, estos activos no significa, por ejemplo, ser piadoso. Piadoso es ser piadoso, por ejemplo. Y la piedad empieza en el corazón cuando entendemos cómo somos hechos hijos de Dios por la fe. Así es. O sea, la piedad, pastor, viene por obra del Señor en nosotros. Así es. Y esa piedad va a ser lo único que va a provocar fruto en la persona. Así es. Esa presencia del Señor. Y muchas veces nosotros nos enfocamos en el hacer muchas cosas y queremos ver a la gente haciendo cosas, pero no estamos llevando a la gente a que experimente a aquel. A que entienda su identidad en Cristo. Exacto. Que experimente esa gracia. Así O es. sea, el orden sí importa. Sí, claro. Y es necesario tomarlo muy en cuenta. Claro. Un concepto más sobre la comunidad de la gracia, hermano Carlitos, es un inconformismo y firmeza frente a la injusticia. ¿Ya? La gracia impulsa a romper con el mundo.
que esto es tal vez un poco contradictorio con lo que estamos hablando, pero es válido, es totalmente válido, y es la figura que también vemos en Jesús en el Nuevo Testamento, ¿ya? Porque el mundo como sistema, ¿verdad? Usted es el orden establecido sobre la injusticia y la opresión. Somos inconformistas frente a los sistemas basados en el aprecio por los poderosos y el desprecio por los débiles. Que los estándares de este mundo son así, ¿verdad? ¿Ya? O sea, ¿cuánto tenés? ¿Cuánto valés? ¿Cuánto tenés? Algo así es el dicho, ¿no? De que muchas veces las personas son tomadas en cuenta en ciertos lugares por cuánto tienen. Bueno, en la iglesia no es así, porque la iglesia rompe ese patrón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos llevamos la imagen de Dios. Pastor, ¿ya? En el banco es premiado el que lleva más. Sí, pues. Que el que lleva poquito. Pero en la iglesia no. En la iglesia no. En la iglesia es lo mismo. Aquel que da. Y si nosotros vemos, hermano Carlitos, las distintas esferas sociales, pues es así como se maneja el mundo. Ahora, aquí hay un punto importante. Si en la iglesia estamos actuando igual que en el mundo, hey, ojo si estamos aplaudiéndole más al que da más. Y tenemos de menos al que da menos. Sí. O sea, ¿estamos yendo en contra de la injusticia o estamos igual que el mundo? Creo que hay una prédica que me encanta a mí de Fabián Liendo que dice, la iglesia piensa como mundana. O sea, y es peligroso pensar como el mundo. Sí. Hay que entender que la gracia, como usted dice, rompe esquemas. Sí, la gracia rompe con esos patrones de evaluativos del mundo, ¿verdad? Exacto. Usted? Porque el mundo evalúa según poder adquisitivo, según capacidades adquisitivas, según estrato social en donde... Según la vista. Exacto. O sea, forma de vestir. Así es, entonces... ¿En qué vehículo llegas? Así es. ¿Tu cuenta bancaria cuánto tiene? Correcto. Ya. ¿Tu conocimiento? Y mire, perdón, pastor, lo interrumpí. Pues voy a decir algo. Es lindo ver en la iglesia de Cristo a un ultra profesional millonario. Vamos a ponerlo así, porque existe gente así. Así es. Abrazado en la misma línea y sentado en la misma mesa que un hermano sencillo y humilde de cualquier comunidad. Y que quizás no sabe leer. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. O sea, esos son los dos extremos que sin la gracia no pudiera ser posible unir. Claro. Ya, o sea, la gracia proporciona, la gracia es esa cosa que quizás es inexplicable. Que tiene quizás mucha abstracción para que nosotros podamos entenderla. Exacto. ¿Ya? Pero la gracia hace posible eso. La gracia rompe con esos esquemas del mundo y hace que todos podamos vivir en comunidad. Porque en Cristo, dice el mismo Pablo, ya no hay judío ni griego. Ya no hay hombre o mujer, dice, todos somos uno en Cristo. Amén. ¿Ya? Yo creo que ese es el concepto de iglesia que necesitamos entender, hermano Carlitos. Sí. Y mire, pastor, ya que en nuestras comunidades de fe ya no hayan diferencias por este tipo de cosas, que nuestra forma de pensar no sea mundana, sino cristocéntrica, bíblica. A veces pensamos, fíjese, pastor, que siendo legalistas vamos a ser como los protectores de la sana doctrina. Pero yo creo que por eso es que un alto porcentaje de iglesias que adoptan esta forma de pensar, pastor, no crecen. Así es. Y van caminando por la vida diciendo que no crecen porque predican sobre el pecado y señalan el pecado. Y terminan siendo pues iglesias que ya usted sabe cómo. Así es. Pero existen iglesias que han tenido explosiones, pastor, de crecimiento. Yo soy alguien que creo en el crecimiento bíblico. En el crecimiento bíblico. A mayor cantidad de gente expresando la gracia de Cristo, mayor probabilidad de que la gente conozca al Señor. De que la gente escuche y crea. Y exacto, yo creo que esa movilidad, esa pasión, mire, se nota cuando alguien, pastor, tiene el anhelo de que otro conozca la gracia. Así es. Esta semana testificaba un hermano de nuestra iglesia, ¿verdad? Usted decía, tenía que encontrarme con alguien y mi conversación tenía que ser un poco fuerte, pero en última instancia vi que la persona tenía necesidad y terminé expresándole la gracia. Gracia. Ya esa dureza que nos caracteriza en la confrontación. Y no es que la confrontación no existe en la iglesia. No, existe. Está presente. De hecho, es un medio de gracia. Con gracia. ¿Ya? Pero la gracia hace posible que la confrontación sea con amor. Claro. Que sea con verdad, pero también con misericordia. Claro. ¿Ya?
Entonces, creo que son conceptos fundamentales, hermano Carlitos, para autoentendernos como iglesia, ¿no? Sabe, aprovechando un paréntesis aquí, yo creo que fue hoy o ayer que falleció Samuel Escobar, ¿no? Ayer fue que falleció hermano Samuel Escobar, teólogo latinoamericano, claro, pensador muy importante. Misionológicamente. Exacto. Buenísimo. Grandes aportes, ¿verdad usted? Pero me llamaba la atención hay uno de sus escritos que dice que la iglesia latinoamericana tiene deficiencia muchas veces en autoentenderse. O sea, como el comprendernos nosotros mismos como iglesia, ¿verdad? ¿Qué somos? Exacto. Ya, entonces es importante. Para finalizar, hermano Carlitos, porque ya poco tiempo nos quedan, 2 minutos. Una comunidad de gracia es una comunidad que tiene una vida de compromiso y servicio. Amén. La gracia no es solo una experiencia intimista. Quiero que le ponga atención a esto. No es solo una experiencia intimista, no es solo entre nosotros. Aquí poquitillos nosotros. No. La gracia se extiende más allá de las 4 paredes del templo, exacto, más allá de las familias que conforman la iglesia. La gracia es una fuerza que lleva al compromiso. Y no al compromiso intimista solo para nosotros, sino al compromiso colectivo comunitario por el bien de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, del pueblo, del barrio, de la cuadra donde vivimos, ¿verdad usted? Amén. La fe que recibimos por gracia se traduce en amor y entrega a los demás. Amén. ¿Ya? Amén. Ese es el concepto de gracia. Y, por último, hay una comunidad de gracia está dispuesta a enfrentar conflicto y persecución. Claro. Buen punto para terminar. Y a perdonar en el proceso. Vivir la gracia implica vivir la subversión del mundo y ser conflictivo frente al sistema establecido. Esto puede acarrear sufrimiento y persecución, pero la gracia hace posible que soportemos eso. Amén. Sí. ¿Cómo seguir amando algo que te ofende? Exacto. Que te busca. Gracias. Pastor, gracias por haber estado durante esta serie. Hablamos muchos detalles acerca de legalismo, fariseísmo. Hay que entender, sí, ese virus sigue vivo. Sí. Hay que echarle baigón. Hay que echarle algo. Así es. Y comenzar a hacer comunidades de la gracia. Que expresamos la gracia. Mi familia, gracias por haber estado con nosotros durante esta serie. Si el Señor lo permite, el próximo programa, Pastor, arrancamos serie. Sí. Y esperamos en Dios, Pastor. Estamos trabajando ahorita con toda nuestra gente en nuestro sistema, tener invitados. Así es. Vamos a tener varios invitados durante este tiempo. Se vienen buenas cosas más adelante. Se vienen buenas cosas, si el Señor lo permite. Así que gracias por haber estado con nosotros, familia. Gracias. Muchas gracias. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Recuerde usted, siempre queremos recomendarle, queremos llamarle a poder ser una comunidad de gracia. Pero también queremos decirle que la verdad no solamente se corrompe con la mentira, sino también con el silencio. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.